César Flores Cordero Loyola es analista político y editorialista ecuatoriano con amplia presencia en medios. Ha publicado columnas regulares en diarios como Expreso y es voz recurrente en radio y televisión sobre la coyuntura política nacional. La gente ha visto a la política partidista como algo malo. Partido es mala palabra. En el Ecuador, por eso tenemos los movimientos ciudadanos, los movimientos de los partidos. Y en otros países lo mismo. El que vive... Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. César, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar en este espacio que llevas de manera tan interesante. Vamos a hablar de muchas cosas. Creo que aquí lo importante, ya nos conocemos, también hacemos programas de radio juntos. Y muchos de los ¿Se puede temas... hacer cuña? Que adelante. Todas las mañanas a partir de las 7, y bueno, sus servidores desde las 8. Estamos en RTP 96.5 y nos pueden encontrar también como RTP en las distintas plataformas digitales. Y en el Oro somos 98.7 también, ¿no? Para que lo escuchen por donde quieran. Y una de las cosas que solemos hacer ahí es hablar un poco de cómo van saliendo temas, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Y por eso yo te comentaba, justo antes de la entrevista, mira, aquí no hay guiones, no hay preguntas preestablecidas. Yo creo que es lo mejor formato, sobre todo para hacer una conversación más amena. Y es lo que se ve cada vez menos, ¿ah? ¿Sabes? A los políticos ya no les gusta tener entrevistas, digamos, con temas generales, porque nunca hacen entrevistas con temas libres los políticos. Siempre piden que les adelanten algunas preguntas o por lo menos temáticas, siempre te piden algo así, ¿ya? En la radio generalmente es el tema general, pero quieren tener una indicación de qué vamos a hablar. El político siempre ha operado así, pero ahora, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no, que si es que lo logran, si es que se los conceden, los políticos quieren hacer sus cadenas solamente con gente que tiene órdenes de preguntar una cosa en específico, ¿ya? O tiene cosas prohibidas que tocar y todo está muy preparado y los políticos memorizan para hablar. Lo que te quiero decir, Jorge, es que hablar de los temas importantes de la sociedad sin un guión es algo que debemos hacer los ciudadanos, pero para acostumbrarnos a buscar eso y para luego exigirles a nuestros servidores, a nuestras autoridades, a quienes aspiran a tener algún poder, a lograr mantener una conversación, a siquiera tener la capacidad de conversar, porque a mí me da miedo que tanto político que no es que lee nada más papeles, tanto político que es incapaz de construir 3 oraciones seguidas en su cabeza, ¿verdad? Se malacostumbren, ¿no? Y que nosotros como sociedad nos malacostumbremos a tenerlos en ese bajo nivel a los políticos y autoridades, ¿no? El discurso público, lo que te quiero decir es, ha perdido mucha calidad, ¿no crees? Yo creo que sobre todo es que a día de hoy existe ese reflejo de que tratas de tener un discurso y apegarte a aquello y no salirte del línea convencional porque te va a afectar tu imagen de una u otra forma. Y al mismo tiempo, hay algo que tú mencionabas que sí me hace pensar, que es el tema de ¿por qué no tenemos más conversaciones? Un poco fluidas, pero sobre todo hablando de temas importantes desde la ciudadanía, porque sobre todo antes de ser políticos, cualquiera empieza siendo ciudadanos. Y a partir de ahí uno va construyendo un poco esa habilidad, no solamente de poder comunicar mejor las cosas, sino esa habilidad de hablar de temas importantes, necesarios, aún cuando en ese momento no estás pensando en un cargo político y en perder popularidad o lo que sea, que eso es algo que para mí que siento que se ha perdido, el hecho de que ahora piensan mucho por su propio bienestar más que por analizar lo que realmente quiere la Y es ciudadanía. algo que se ha convertido en un problema en Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco en el Times salió un artículo sobre cómo varias universidades de élite, asustadas por las protestas alrededor del sitio en Gaza y la guerra atroz que se está librando allá, y lo que ha generado eso en Estados Unidos, donde ha habido tomas de edificios y peleas, arrestos, deportaciones. Ahora las universidades están exigiendo, a los estudiantes no exigiendo más bien, no están exigiendo, pero están promoviendo, y guiño guiño, diciéndote si quieres entrar y quieres tener puntos extra para entrar, básicamente es una exigencia, tienes que ahora participar en una plataforma que supuestamente te enseña a conversar de manera civilizada, a hacer pausas, a escuchar, a repetir la idea del otro para demostrar que lo has entendido.
y que va premiando a los que participan mucho y participan bien para que se vuelvan coordinadores de conversaciones. Y ellos mandan estos videos y sus calificaciones y las universidades lo utilizan para decir, bueno, este es un perfil interesante. Y ni bien salió la noticia, ya habían TikToks, Reels, videos de gente básicamente enseñando cómo trampear el sistema, cómo pretender que uno sabe escuchar, cómo pretender que uno sabe moderar, cómo pretender que uno entendió lo que dice el otro, pero ¿para qué? Para quedar bien, no para realmente sostener una conversación profunda. Y lo que te digo es, en sociedades más avanzadas, mira, tenemos ese problema, imagínate el Ecuador. Hablemos un poco del tema de profesionalizar la política, porque lo que estamos conversando ahorita es justamente el tema de cómo empiezas desde ciudadano a tratar de interesarte en ciertos temas políticos, sociales, económicos, dependiendo del caso, y luego eso lo trasladas quizás eventualmente. Puede ser que sea el camino de algunos, o el deseo, mejor dicho, quizás el de otros no, quedarte en sociedad civil también es muy válido, pero cómo ese camino luego termina en una profesionalización o no de la política, y sobre todo pensar en Ecuador a día de hoy, donde quizás tenemos, por ejemplo, casos como el que pasó hace unas par de semanas, incluso un mes atrás, del tema del asambleísta que, siendo tan joven y sin haber cursado quizás ni el primer semestre de su universidad, ya estaba en un puesto de fiscalización todavía en esa comisión. Que- Hay una, hay una falta de profesionalización de la política en Ecuador. Total. ¿Debería existir? Pero claro, pues que a ver, y miren, la gente desde hace décadas y desde los países donde había verdaderamente partidos organizados y de masas, ¿ya? La gente ha visto a la política partidista como algo malo. Partido es mala palabra. En el Ecuador, por eso tenemos los movimientos ciudadanos, los movimientos y no los partidos. Y en otros países lo mismo. El que vive de la política, el que lleva años en cargos públicos, es atacado muchas veces de la derecha, ¿ya? Y el que participa en los partidos en conjunto con gremios empresariales, con organizaciones sociales, es atacado por la izquierda. No, financiado por la empresa y financiado por los gringos. Pero eso es vida de partido, pues. Tú tienes que hacer carrera y vivir trabajando en la política con un buen sueldo porque no lo van a hacer gratis. Solo los únicos que lo pueden hacer gratis son los millonarios, ¿ya? Y ni siquiera van a querer hacerlo muchos de ellos. Y si no les permites a los partidos y a sus integrantes tener una relación constante con los gremios y con sus aliados en otros países, pues no van a poder conseguir fondos lícitos y van a buscar los recursos en otros lados. No todos, pero muchos sí. O sea, tienes que generar incentivos sanos, pero la derecha y la izquierda en todo el mundo, sobre todo los que ya no se llaman a sí mismos derecha e izquierda, que son la mayoría, ven al partido como una cosa mala. Entonces, para profesionalizar la política, primero debemos entender que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, la profesionalización es mal vista. ¿Por qué tanto asesor? ¿Por qué se les paga tanto? Lo único que la gente apoya en estos momentos, y no te diría, no tengo una encuesta a la mano, pero se lo escucha con frecuencia y creo que sí tiene una aceptación, es exigir mayores requisitos. Hagan los doctores, PhDs. A ver, en un país donde el título está devaluadísimo, Con universidades de garaje en universidades muchos grandes que han casos. regresado, ¿ya? Que si hay un mérito, por lo menos en la intención de Correa de acabar con eso, creo que sí lo hay. ¿Ya? Pero también desde la época de Correa mismo y en parte por sus decisiones, nos llenamos también de títulos de universidades de otros países de Latinoamérica, de doctorados express, muchos sacados en Cuba. Entonces eso también devalúa el valor del título en el Ecuador. Y encima de eso, en todo el mundo tú tienes a grandes académicos que fuera de su campo son unas bestias. O sea, dentro de su campo son unas eminencias. Opinan fuera de su campo, que han investigado, en que se han doctorado, en que son grandes exponentes, y no es que son genios para todo, ¿ya? O que son brillantes en todo sentido, pero son unos inmorales. O sea, yo no estoy convencido, más bien estoy en contra de exigir ese requisito de la titulación. Aparte que es antidemocrático. En un país donde mucha gente ejerce una vida profesional a punta de prácticas con un título que no pasa de tecnólogo sin ningún título, pues también tiene derecho a verse representada y ser representante. Entonces, yo estoy en contra de eso y me preocupa que esa es la única cosa donde queremos poder a un cierto nivel de formalización o de credenciales. Pero de ahí todo otro proceso, el tener afiliación, el ser aportante a un partido, el estar años en ese partido, el participar en su dirigencia, todo eso es mal visto y me apena que quienes han sido abanderados o defensores de eso, pues son malos voceros. Ahí yo quiero quizás hacer algunas
diferenciaciones en el caso de que exista la pertinencia para poder hacerlo. Pues en el tema de partidos, yo creo que realmente hay que hacer primero una reforma general de los partidos políticos en Ecuador. Muchas veces son utilizados por alguien, los compran y ya todos alzan la mano y ya es, no existe una carrera como tal. Digamos que esa parte de los partidos políticos es algo que debe repensarse y es algo que debe cambiar. Y de ahí, luego quizás también entender un poco de que yo creo que aquí es pretender la diferenciación entre vivir dentro o trabajar dentro del ámbito político y luego que tu única fuente de generación de riqueza sea el ámbito político. Porque yo creo que ahí, lo que me pasa ahí es, trato de traer lo que debería ser hacia lo que está, hacia lo que existe en Ecuador. Y yo creo que en Ecuador al menos hay muchos que toman la política como un lugar donde primero tienen un trabajo asegurado, un trabajo formal que a día de hoy en Ecuador solo 3 de cada 10 personas lo tienen. Y segundo, que muchas veces es la única forma en donde terminan haciendo toda su Es riqueza. Y que, no estoy tan seguro de que esa es la forma correcta de llevarlo. es que hay dos cosas que debemos contemplar. Primero, que debe existir una autoridad, o en general autoridades, que regulen, pues, en teoría Ecuador existen también, ¿no? El movimiento de los fondos, la tributación. O sea, un político con una vida lujosa que dice que solamente vive de su sueldo de funcionario, de su sueldo como autoridad dentro del partido, pues tiene que responder si es que de dónde salió todo lo demás. Tanta cosa con la que vive, tanto viaje, de cómo lo pagas, ¿no? Ya. Uno, ahí se inventarán consultorías, pero bueno, ahí tiene que estar la autoridad para encontrar dónde está el engaño, si es que lo hay. Lo otro, o sea, en otros países hemos visto a políticos de carrera, toda la vida en la política, ejerciendo cargos públicos, y cuando no lo hacían regresaba uno de estos presidentes a su consultorio médico. Otros políticos iban y ejercían la docencia. Velázquez Ibarra fue político desde los 30 y pico hasta su muerte, y cuando no era político porque estaba en el exilio, era profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Ya? O sea, yo no estoy en contra de que alguien en importantes etapas de su vida se tenga que casar con la política y tenga que vivir de la política. Pero tiene que ser alguien que le pueda mostrar a la sociedad que si se acaba la política, que si pierde o debe retirarse, vives de otra cosa, tienes la capacidad de vivir de otra cosa, porque eres una persona inteligente, prestante, autónoma, que no estás viviendo del otro, sino viviendo para el otro. Entonces lo que te digo es, a mí no me importa que trabajes 30, 40 años viviendo de la política, pero cuando se acabe eso, o antes de empezar eso, pues en un momento de tu vida también tienes que haber demostrado, poder demostrar que haces otra cosa. Eso te diría. No tiene que por qué ser en paralelo, pero en tu carrera tienes que haber tenido un momento o tienes que estar listo para demostrar a futuro que puedes vivir de otra cosa. Porque ese es el espíritu del gran político, ese es el espíritu de Cincinato, ¿no? El dictador romano que se acababa su periodo de poder supremo y regresaba a arar sus campos. Esa es la nobleza de la figura política, que tiene el poder, no lucra del poder, cumple su trabajo, recibe su recompensa y vuelve a su campo de batalla personal, familiar, privado. ¿Cuál crees que debe ser el rol del Estado? El Estado está para regir las interacciones entre los hombres. No todas, pero siempre está presente, debe estar presente. No tiene que estar invadiendo, diciendo todo el tiempo, pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí listo para evitar que se ejerza la violencia de manera ilegítima, para mantener el monopolio de la violencia. Tiene que estar ahí para mantener datos fiables que todos podamos compartir. La información desde los censos hasta lo financiero, lo tributario. Tiene que recoger información sobre la salud, la educación, el desempeño de los estudiantes y los profesionales en el país, las índices laborales. El Estado tiene que estar, y aquí es la parte quizá más controversial para muchos, para ayudar a crecer, pero no permanentemente, sino para ayudar a desarrollar ciertos sectores y luego dejar que ellos caminen solos. O para garantizar que a la hora en que el mercado decide que un sector debe simplemente desaparecer, pues ayudar a absorber a esos trabajadores y trasladarlos a otro sector, ayudarlos a transicionar. ¿Ya? Yo creo en ese Estado, un Estado que apoya, pero no un Estado que dirige todo. No creo simplemente en el Estado que regula e interviene para evitar abusos, y creo en el Estado que está presente de otras formas, pero siempre debe ser en cooperación con la actividad privada. ¿Ya? Yo no creo en el Estado central que todo lo planifica, porque ni los chinos, que tienen un partido comunista y una autoridad central fuerte, creen en el Estado que todo lo decide. ¿Ya?
Esa era la Unión Soviética y ya vemos en qué terminó. Y ahora no digo que mi posición sea la del Partido Comunista Chino, por supuesto que no. Pero digo, hasta ellos en ese extremo lo entienden, ¿ya? Y creo que lo que engloba todas estas posturas que las puedes encontrar desde cierta centroderecha hasta la izquierda es el desarrollismo. El Estado está aquí para elevar a nuestras sociedades a un estadio superior, donde la igualdad sea posible, y mediante nos acercamos, el Estado puede irse retirando en ciertas cosas. ¿La igualdad en qué puede ser posible? La derecha siempre te va a decir la igualdad de oportunidades, la izquierda la igualdad de una forma más general en condiciones. Yo creo que ninguna de las dos me satisface completamente a mí. Yo creo que la verdadera igualdad es la capacidad de que, a pesar de que hayan diferencias económicas, ¿verdad? Yo no le tenga miedo al que tiene más. Para mí, ¿qué es igualdad? Para mí, ¿qué es una sociedad con igualdad? Una sociedad donde, ya, yo recibo un sueldo, pero es un sueldo lo suficientemente bueno y tengo un sistema de seguridad social lo suficientemente bueno y un mercado laboral lo suficientemente sano y yo recibí una educación lo suficientemente efectiva para que, ¿sabes qué? Mi jefe está abusando de mí. Ahí te boto tu trabajo, yo busco y me cambio a otro lugar. Soy libre. Pero sí, mis condiciones económicas o las de la sociedad son tan malas que yo estoy atrapado en un trabajo donde me maltratan, me abusan, donde la paso feo y no puedo renunciar porque me quedo sin empleo y Dios sabe quién alimenta a mi familia, ahí no hay libertad. ¿Ya? Entonces, ¿tú crees que la libertad, como esencia, no depende de uno mismo, sino que depende de los factores a su alrededor? No de ambos. O sea, las condiciones sociales me deben permitir a mí tomar decisiones, me deben hacer posible escoger mi camino en la vida. ¿Ya? Y como te digo, ahí debe haber una dosis de Estado y una dosis de mercado. Y yo soy bien pragmático en ese sentido, pero yo entiendo mi objetivo en la política como un ciudadano que quiere aportar a llevarnos a ese mundo, que creo que así debemos pensar todos, ¿no? Yo aporto, yo lucho de alguna manera para ayudar a cambiar al mundo y llevarlo en cierta dirección. Yo creo que necesitamos un mundo donde yo no tengo por qué tenerle miedo al que tiene más. Donde yo no tengo que tener miedo a morirme de hambre por cambiar de vida. No digo que el Estado te garantice que cualquier mala decisión pues te la amparen, ¿no? Pero al menos un cambio dentro de mi propia industria, de una empresa a la otra, no debería ser una condena a la miseria. La búsqueda de salir de un trabajo donde no me siento satisfecho no debería ser una condena a la miseria. En el Ecuador lo es muchas veces. ¿Ya? Entonces, eso para mí es un ejemplo en un ámbito de libertad. Otro ejemplo de libertad, que todos los trabajadores tengan tiempo para el ocio, tengan tiempo para la familia y tengan tiempo para la expresión y la exploración religiosa o filosófica. Tiempo libre. Pero cuando tú estás camellando y cachueleando y cachueleando y cachueleando, porque no te alcanza para parar la olla, pues eso no es libertad. Otra forma de libertad, el tener los recursos para aportar en la política e influenciarla. En la política, no solamente en momentos de campaña, ¿no? O sea, el que en la sociedad haya una clase media lo suficientemente fuerte para que los 15, 10 dólares que aporten miles y miles de ciudadanos importen tanto como los cientos de miles que puede meter un empresario. Para que eso le dé voz a la ciudadanía. Entonces, esas son libertades para mí. En esos últimos ejemplos que das, en el tema del ciudadano que tiene varios trabajos y tratando de hacer el día, y y en el ejemplo de poder aportar a partidos políticos, y que no ni siquiera partidos, podemos llamar incluso a la membresía que tienes a tu club de fútbol, que son 10, 15, 20 dólares, pero tener para poder hacerlo, que es lo que no, creería yo que pocos pueden hacer en Ecuador. Para llegar a ese camino necesitas desarrollo. Y desarrollo entendido, cuando yo hablo de desarrollo, generalmente lo hablo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista general, holístico, entendiendo tanto el desarrollo económico como el desarrollo social como piezas de una misma moneda. Pero para llegar a ese punto, tú necesitas crear riqueza. Y para bien o para mal, históricamente la forma de crear riqueza es tratando de tener sociedades más libres. Y hacia eso es donde apuntan, donde una menor intervención estatal te permite tener mayor, no solamente espacio para crecer, sino también espacio para fallar. Porque hay empresas o emprendimientos que pueden surgir, pueden fallar y pueden volver a surgir de otra forma. Es parte normal en A general de ver, por todo. ejemplo, el Estado no tiene por qué garantizarle no quebrar a una industria cuando se firma un tratado de libre comercio. Lo hicimos con China. Nosotros protegimos a los metalmecánicos, a los textileros, y estoy de acuerdo que se haya dado ciertas protecciones,
Pero muchas otras industrias ecuatorianas pues han sufrido y otros en cambio importadores pues han crecido y el mercado de consumo se ha visto beneficiado por el tratado con China. ¿Ya? Yo creo que por lo general no deberías estar protegiendo a todo el mundo y este Tratado de Libre Comercio, con unas excepciones, dijo, vamos a competir. Y eso, vamos a competir, obviamente, en muchos rubros, muchos ítems, bajando el arancel poco a poco en un plazo de 5, 10, 20 años, ¿no? Es un proceso. Entonces, el proceso me parece sano, las excepciones me parecen sanas. Y finalmente, como te decía antes, el Estado tiene que entrar, de nuevo, no para necesariamente salvar al licorero, salvar al productor de, qué sé yo, de baterías o al productor de eh, insumos A los y diseñadores piezas gráficos, que puede ser que... mecánicas, lo que sea. Pero debe entender de que ciertas industrias afectadas están concentradas en ciertos cantones. Y que en esos cantones, si no haces nada, la gente va a migrar en masa, va a caer en la quiebra, ahí va a entrar la delincuencia y va a tomar control muchas veces. Entonces el Estado debe intervenir para lo que te decía antes, transicionar. ¿Qué hago yo para introducir nuevas oportunidades aquí? Inversión pública, exenciones de impuestos, eh, algún premio para quienes pidan créditos para hacer trabajos, empezar empresas o emplear sus empresas en ese sector, qué sé yo. El Estado tiene que entrar para evitar que se destruya esa pequeña sociedad, parte de la gran sociedad ecuatoriana o el país en el que estemos, digamos, contemplando esta situación. ¿Ya? Entonces, como te digo, yo no creo en el Estado interventor que protege todo lo nacional. ¿No? Yo creo en el Estado que protege a la sociedad, que puede significar muchas cosas, que puede significar dejar morir lo obsoleto, pero cuidar a las personas que trabajaban en esa industria obsoleta y ayudarles a buscar otra cosa que hacer. O darle un plazo a los obsoletos para que se modernicen. Y si ya con ese plazo no te modernizaste, bueno, es tu problema. Hablemos de ideologías. ¿Qué piensas de la ideología en general? ¿De la izquierda, la derecha? A ver, primero que hay que definirlas, no que este país no las definimos, ¿no? Hay gente que cree que solamente el libertario es derechista o solamente el tradicionalista es derechista. Hay gente que cree que eh, en la izquierda solamente puede ser atea o que la izquierda solamente puede ser nacionalista. Hay que tener definiciones más claras, que es imposible tenerlas exactas en estas cuestiones. Si en las ciencias sociales es difícil hacer tipología, imagínate en el uso común de los términos de la política, definirse, categorizarse con tanta incoherencia que hay en las propias opiniones de la gente, es imposible, pero necesitamos alguna definición que nos ayude. Creo que la voy a masacrar a lo mejor, pero la de Sartori y otros es la más precisa y la más potente. La derecha está dispuesta, por lo menos dispuesta, a aceptar que hay desigualdades. Y en la izquierda, en cambio, la desigualdad es en sí mala. Debemos acabar con la desigualdad. ¿Eso qué significa? Puede ser combatir para destruir el poder del capital. Puede ser elevar a los trabajadores con intervención y apoyo estatal para que vayan encontrando su camino. Puede ser en cooperación con otros países o buscando la autarquía. Hay mil formas, pero siempre es la derecha por lo menos acepta si es que no promueve la desigualdad. Y claro, la desigualdad puede ser mejor vendida, ¿no? Es la lucha, la meritocracia real, ¿no? Y en la izquierda no quieren desigualdad, quieren igualdad, que puede ser una igualdad aplastante, ¿no? Que destruye al individuo. Pero es en la igualdad donde diferenciamos derecha e izquierda. Y muchas derechas e izquierdas ya se han extinguido casi. O sea, tú rara vez fuera del internet o lejos del monumento de Isabel la Católica en Quito encontrarás a alguien que crea que hay una aristocracia de sangre o que del espíritu de cierta gente debería nacer una nueva aristocracia de sangre. Ya la nobleza, o sea, eso no existe hoy en día, excepto para unos loquitos. Y en la izquierda, un término que no me gusta usar y a veces se termina usando, loquitos. Y la izquierda, digamos, los cabezones, los verdaderos comunistas, estalinistas, tampoco ya existen. La mayoría son anti-norteamericanos por su antiimperialismo y son pro-China,
pero China es cada vez menos un experimento comunista. Entonces, hay izquierdas y derechas que se han extinguido. Y ya veremos cómo van cambiando en las próximas décadas. ¿Qué piensas de la democracia como sistema en la actualidad? ¿Crees que tiene fallas? ¿Crees que es perfectible? Y sobre todo, ¿crees que deberíamos pensar en algo diferente? ¿Es perfectible? Por supuesto que sí. Debe ir cambiando con nosotros. Mientras la gente se vuelve más racional, porque descubrimos más en la ciencia, porque las capacidades de intervención de la sociedad humana como Estado, como mercado crecen para formar, educar a más personas, educarlas permanentemente más allá de los colegios. Mientras nos volvemos más longevos, tenemos más tiempo para vivir. Mientras tenemos menos esfuerzo físico y nuestro trabajo es más intelectual, la sociedad humana va evolucionando. Y la democracia va evolucionando con eso. Vamos descubriendo nuevas formas de entender el mundo. Descubrimos nuevos problemas, inventamos nuevos problemas y con ellos nuevas libertades. Entonces la democracia debe ir cambiando. Pero yo creo que es el único sistema justo. Porque yo creo en la igualdad fundamental, categórica de todos los hombres y mujeres en el mundo. Todos somos parte de una especie humana. Todos tenemos una misma identidad, digamos, biológica. Ya, científicamente tú puedes extraer ciertas características que te permiten filosóficamente generar una categoría que dice esta es la especie humana y todos somos parte de la especie humana. Y yo no reconozco una diferencia de derechos entre esos seres humanos. Y ahí también entra, digamos, mis convicciones cristianas, ¿no? Yo me considero que todos somos iguales ante los ojos de Dios y fuimos creados de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos esto, la capacidad de raciocinio. Yo no digo ni siquiera el acto de razonar. Porque si una persona nace como un vegetal, igual tiene la potencia. O sea, debería poder razonar, pero nunca se dio la oportunidad por una enfermedad trágica, pero debería ser una persona que razone. Todos por ser humanos tenemos la capacidad o en potencia de razonar, ¿ya? Eso nos hace a todos iguales. Todos somos iguales, todos necesitamos un voto. La democracia es más que el voto, por supuesto, pero por ahí empieza, ¿no? De ahí necesitas un sistema de justicia que reconozca a todos, la alternancia, para que no se enquiste una clase o un grupo en el poder, pero en lo fundamental, un ser humano desarrollado, adulto, un voto. ¿Y cuál crees que debe ser el rol del ciudadano? Pero ya no pensándolo desde el punto de vista de aquel que quiere aspirar quizás a un cargo público o a una función pública, sino desde personas como tú y como yo en la actualidad. Yo siempre enfatizo la necesidad de la participación permanente en la democracia. En este país nos quejamos de que la papeleta está llena de payasos, que voy a votar con desgana, que siempre es por el mal menor. ¿Saben por qué? Porque no nos ponemos a pensar en cómo la gente llega a la papeleta. Y hay mucha gente desde sus puestos elevados, apoltronados ahí en su privilegio y comodidad, dice que es que el pueblo vota mal, el pueblo es bruto. Hay un nivel de estupidez quizá elevado en este país y que se reparte entre las clases, las provincias, las etnias y las edades. ¿Ya? Y a lo mejor parte de ese nivel corresponde a mí. Y a todos nos corresponde un poco. Pero no podemos pensar así. La gente vota por los candidatos que les dan. Tenemos que participar más allá de las elecciones, en la vida política, así sea tomándolos por asalto los partidos, para obligarlos a tener procesos más transparentes y democráticos. Primarias, que no tienen por qué ser primarias abiertas al principio. Pero la gente tiene que tener el derecho, ¿sabes qué? Hola, me afilio. Aquí está mi cuota, me afilié. A menos de que incumpla yo una regla y tendría que pasar por un tribunal disciplinario, yo continúo siendo afiliado. ¿Saben qué? Y traes a 50 amigos más, también son afiliados ahora. Vamos a votar. Yo no quiero ese candidato, quiero este otro. Este es mi candidato a concejal. Este es mi candidato asambleísta. Gané, listo, él va. Así yo le leí el histórico. Perdí. La próxima va a ser. Hasta eso, respaldamos al candidato del partido porque todos somos parte de un mismo grupo. En el Ecuador somos incapaces de hacer eso. Y eso hay que cambiarlo. En el Ecuador, no hablemos de los partidos. Hablemos de una lista, o las listas que compiten para la asociación estudiantil de una facultad. O hablemos del comité del barrio de la Ciudadela. Pierde un grupo.
acción de protección. No, eso es ilegítimo. Gana otro grupo, roban como desquiciados. Y el resto de la gente ve a uno judicializando el tema y otros robando, dejan botada la cuestión. ¿Para qué me meto en eso? ¿Para qué me enfermo? Yo tengo mi familia y mi trabajo. Ese es el estado actual de la sociedad ecuatoriana en todos sus niveles. En los equipos de fútbol, que por eso los quieren hacer sociedad anónima. Búscate un dealer que lo salve el equipo. Un millonario que ya se quede con eso porque estos dirigentes nos van a matar a todos. O sea, nos van a matar de las iras, pues, ¿no? En los equipos de fútbol, en los gobiernos estudiantiles, en las asociaciones barriales, gremiales, es esta historia casi siempre. Y en otras, todo es armonía. ¿Pero por qué? Porque ya han dejado la disputa y la pugna sana. En algunas cámaras de comercio, sobre todo, sale uno que corona al otro y ese unge al siguiente y todos se quieren y todos se aman y todos se adoran. No me peleo con el presidente de turno, no me peleo con el candidato, no me peleo con el man que me acaba de estafar aquí, no me peleo con nadie, aquí no importa nada, todos nos tomamos una foto en el cóctel y con todo el respeto que se merecen muchos dirigentes empresariales, a quienes yo considero bastante, son irrelevantes comparados a los presidentes de sus cámaras hace 40 años, hace 20 años. Son irrelevantes. Entonces, para mí, ¿qué es la democracia en la vida de la gente? ¿O qué debería serlo porque no la hay? Esa participación sana, esa pelea sana. Pero hoy en día, o le huimos a la pelea, o no peleamos con reglas claras, y todo se parte, todo se divide, todo se desarma. No sé si me estoy explicando bien, pero para mí esa es la tragedia. Y eso es lo que hace imposible después tener partidos buenos y tener elecciones donde la gente se sienta bien representada. César, como tradición, para terminar nuestros programas, nos gusta hacer dos preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría a ti dejar a la audiencia? ¿Cuándo fue la última vez que nos atrevimos a trabajar con gente que no conocíamos antes? Porque eso es hacer sociedad y eso es hacer democracia. ¿Cuándo fue la última vez donde me animé a participar activamente con nuevos compañeros o con gente del trabajo con la que nunca me topo, o con gente de la universidad con la que nunca me topo, y a gastar tiempo de mi vida y a dedicarme una vez a la semana a algo? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos vida social de ese tipo? ¿Qué cambio te gustaría ver en la comunidad? Eso. Necesitamos recuperar el barrio. Necesitamos recuperar los clubes, los hobbies, los pequeños equipitos de fútbol que todavía hay en otras partes de Latinoamérica, en Guayaquil, ya están extintos. ¿Qué pasó con el Rocafuerte, el Patria, el Everest? No hay vida, vuelvo a lo mismo de antes. No hay vida social. ¿Qué cambio quiero ver yo? Y por eso les hago esa pregunta. Necesitamos construir vida social. Porque la democracia se fortalece con eso. Y porque los que discrepamos aprendemos a convivir y a pelear con reglas, con límites y no matarnos o perseguirnos, incluso cuando pensamos diferente. ¿Ya? Porque tiene que haber vida social y vida social abierta, no solamente organizaciones para los de derechos, para los de izquierda, para los de un color o una etnia, una religión, porque eso es hasta peor. De hecho, eso destruyó probablemente algunas democracias en Europa en las entreguerras. No, hagamos encuentro. César, te agradezco por tu tiempo y la entrevista, aunque en muchas ocasiones creo no coincidimos al 100%, me da gusto tener este tipo de conversaciones, el poder sentarte con personas que incluso pueden no estar de acuerdo contigo, pero generas un debate, generas construcciones, y eso es algo que siento que también hemos perdido en Ecuador, y es muy importante tratar de recuperarlo así sean los espacios pequeños que se pueda, y siempre es un placer conversar contigo sobre la política, sobre la ciudadanía y sobre todo sobre el camino que quizás deberíamos seguir. Te agradezco, Jorge, por el espacio, siempre, como alguien que ha estado de ambos lados, del entrevistador y el entrevistado. Esta ha sido una experiencia muy interesante, muy chévere, como te decía al principio, siempre me parece interesante lo que haces. Preguntas tan puntuales y a la vez tan estimulantes, me las encuentro muy poco. Así que te felicito y voy a estar siguiendo más y más este espacio. Hagan lo mismo y Suscríbanse. compártanlo. Suscríbanse, manden el link, ya saben. Muchas gracias, señor Frescordero. Nos vemos. Nos vemos.